Bien, a ver. Vamos a hablar un poco sobre... Hay que hacer un poco la diferencia entre lo que son transfusiones desde el punto de vista de hemoderivados y hemocomponentes, ¿no? Hemoderivados hay que definir, porque van a encontrar transfusión de hemocomponentes o administración de hemoderivados. Hemocomponentes es una fracción celular o acelular, ¿no? de un componente sanguíneo, en este caso, un componente, una extracción celular o acelular, que va a ser tratado por algunos medios, ¿no? Centrifugación, crioprecipitación, ¿no? Y etcétera, para justamente obtener, por ejemplo, lo que es un concentrado de glóbulos rojos, ¿no? O para obtener, por ejemplo, solamente plasma, ¿no? Que se va a congelar, o plaquetas, o concentrado de plaquetas, o de alguna otra manera se puede obtener también una féresis, ¿no? Eso es un hemocomponente. Y un hemodiderivado es en sí un producto que se obtiene de plasma generalmente, ¿no? Que vamos a obtener, por ejemplo, la albúmina, ¿no? Un concentrado de proteínas, para utilizarlo de forma artificial, ¿no? Y administrarlo en el paciente que lo requiera. Bien, haciendo esa diferencia, vamos a hablar un poco sobre los tipos de hemocomponentes y la forma de administrarlos, ¿no? Mucha atención porque este es un tema bastante aplicativo, bastante que ojalá nos alcance el tiempo, esperemos que sí. Hemos tomado algunas guías, la guía de la Sociedad Americana de Hematología, entre otras, ¿no? Guías MINSA, guías de salud también, ¿no? Porque es importante saber las formas de presentación de los hemocomponentes en nuestro medio. Bien, eso lo hemos adaptado. Vamos a ver las bibliografías, las guías nos hablan de otra forma de presentación, ¿no? En cuanto a volumen, en cuanto a la concentración. Y es importante hacer la diferencia. Por ejemplo, el concentrado de glóbulos rojos, ¿no? Es una fracción de la sangre total que hemos obtenido y que son preparados a partir justamente de la sangre total, que se va a extraer aproximadamente 200 a 250 mililitros de plasma, ¿no? Por medios de centrifugación, crioprecipitación, vamos a obtener este volumen y que nos va a dar este concentrado en un volumen aproximado de 300 a 400 mililitros. Eso para empezar, porque en base a esto vamos a hacer los cálculos. ¿Listo? Se tiene que almacenar entre 1 y 6 grados centígrados y tiene una capacidad de transporte de oxígeno igual a la de sangre total. ¿Listo? Dado que contiene el mismo número de glóbulos rojos por unidad. Tiene un hematocrito aproximado de 55 a 65%. Tiene un tiempo de vida media de 21 a 42 días. Y es por esta razón que se pueden mantener almacenados en este tiempo en los bancos de sangre. Y cuando se requieran, de acuerdo al grupo sanguíneo, el factor RH, se va a administrar, se va a solicitar y es el que más se tiene. Y justamente haciendo una estadística de todos los hemocomponentes que más se administran a nivel mundial, es justamente los concentrados de glóbulos rojos los que más se administran. Esto estadísticamente, los que más se requieren. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente pues tiene una hipotensión, una hipoperfusión, un shock, sangrados, hemorragias, y es lo que más compromete al paciente y tenemos que dar nuestras estrategias, ¿no? Nuestro plan terapéutico que tenemos que aplicar. Bien, tiene pues leucocitos, sí, menos de 1 a la 10 a la sexta, ¿no? La pérdida aguda de sangre, esto es importante, hay que recordar por lo mismo que les digo que es la causa más importante y que estadísticamente se requiere de este componente. Hay que ver si la hemorragia es justamente importante, que nos puede llevar a un shock, ¿no? Con signo de hipoperfusión, ¿no? En la que hay que evaluar clínicamente el paciente, como vamos a ver en los casos clínicos. Hay que evaluar el riesgo isquémico de acuerdo al paciente, si tiene un infarto, si tiene un EPOC, si tiene una enfermedad cerebrovascular. Para evaluar no solamente la caída de la hemoglobina, nos va a servir de parámetro para ver si este paciente requiere o no hemocomponentes o por pérdida de volumen, en este caso glóbulos rojos, ¿no? Que es el que finalmente los glóbulos rojos con la hemoglobina van a transportar justamente el oxígeno, que es lo que se busca, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta otros parámetros como las funciones vitales, la diuresis, ¿no? La saturación venosa de oxígeno, el lactato, el exceso de bases o el déficit, ¿no? Tiene un nivel 2 importante según las guías. Hay que recordar que tienen grados de adaptación. Todos los pacientes no van a adaptarse a la anemia, ¿no? Dependiendo si es aguda o crónica. Hay pacientes que se van a manifestar con una inestabilidad, una gran inestabilidad hemodinámica, y otros van a tener
mucha más tolerabilidad, por ejemplo, pacientes que tienen una anemia crónica y que asociada se agrega una anemia aguda, ¿no? Con una pérdida de volumen. Entonces hay que priorizar el shock. Se habla de cirugía de control de daños, justamente para lo que es el manejo del shock. Hay que hay que manejar con cuidado la administración de cristaloides. Cuando un paciente pierde volumen, ¿no? Hay que tener cuidado a la administración de cristaloides, ¿no? Si es que pierde sangre con glóbulos rojos, lo ideal es administrar apenas tenga disponible glóbulos rojos, ¿no? Por la razón que les he dicho, no necesita transporte de oxígeno. En la transfusión masiva, la relación de eritrocitos, por ejemplo, tiene que tener una relación igualitaria, ¿no? En cuanto 1-1-1 entre el plasma, plaquetas, ¿no? Y los eritrocitos, ¿no? Evitar la hipotermia y de todas maneras evitar la acidemia. Esto es un manejo de control de daños, ¿no? En cirugía. Mucho se habla de evitar la hipotermia, ¿no? Es como un parámetro importante. Ahora bien, las transfusiones tienen que estar indicadas de acuerdo a objetivos. No todos los pacientes se van a transfundir de forma urgente. Tenemos valores, ¿no? Dependiendo también la hemodinamia del paciente. Si es un paciente con gran inestabilidad, con shock, con signo de perfusión, pues indudablemente lo vamos a administrar. Pero si no es el caso, tenemos algunas indicaciones, hay una zona gris y una zona que no está indicada en sí administrar estos hemocomponentes, glóbulos rojos, ¿no? Obviamente está totalmente indicada si hay un shock de tipo hemorrágico, hipovolémico, ¿no? Una inestabilidad hemodinámica y una hemoglobina, en este caso menor de 7 gramos por decilitro. Pacientes críticos que están en la UCI, por ejemplo, en ventilación mecánica. Ese es un parámetro que ya lo hemos comentado, por ejemplo, en sepsis y shock séptico, ¿no? También se comenta el mismo parámetro, si es que la hemoglobina está menor de 7, enfermedad cardíaca de igual forma. Y en algunos casos se va a indicar, ¿no? Concentración de glóbulos rojos, en si la hemoglobina está menor a 8, ¿no? Síndromes coronarios agudos, ¿no? En la zona gris hay una pérdida rápida, se habla del 30 a 40%, ¿no? De pérdida de volumen, en este caso previamente sanos. Y se habla de 6 a 10 gramos por decilitro, ¿no? En este caso vamos a administrar en esta zona gris, ¿no? Considerando algunas variables biológicas, si el paciente, por ejemplo, tiene algunas patologías, si es una enfermedad renal crónica, que ya tiene una anemia crónica, una anemia de tipo normocítica, normocrómica. En estos casos, obviamente, vamos a de repente, entre una pérdida de volumen o que no haya una pérdida de volumen, vamos a considerar estos valores. O que el paciente va a ser sometido, por ejemplo, a una cirugía, a un procedimiento, ¿no? Vamos a tener que tener algunas consideraciones. Y normalmente no está indicada cuando el volumen es menor a 30% la pérdida, ¿no? Y en este caso, pues se va a preferir cristaloides, ¿no? Y la hemoglobina es mayor a 10 en cualquier paciente, ¿no? Esto generalmente no se indica, así sea en cirugías, en cirujano normalmente le ha revisado al mínimo las guías al menos para su cirugía y va a decir, no, que el paciente al menos requiere 10, ¿no? Y cuando supera el 10, bueno, pues no es una necesidad urgente. Bien, la Sociedad Americana de Hematología, y esto de aquí se desprenden otros documentos, otros protocolos, establecen estos parámetros para cómo justamente buscar a partir de aquí la transfusión, para lograr una potencial transfusión, ¿no? Ya hemos dicho, pacientes que están en UCI, sean adultos o pediátricos, menor o igual a 7, ¿no? Tienen una evidencia alta, ¿no? Una recomendación fuerte. Posoperados, menor o igual a 8, de igual forma, ¿no? O para síntomas también que tengan. Enfermedades cardiovasculares, ¿no? De igual forma, menor o igual a 8, moderado, débil, recomendación. El síndrome coronario agudo. Las guías ABB no están a favor ni en contra de una transfusión, una estrategia de transfusión liberal o versus restrictiva en cuanto a volumen de concentrado de glóbulos rojos, ¿no? Es individualizando, no pueden estar a favor ni en contra. Y en todos los pacientes, pues guiado por síntomas, ¿no? De acuerdo también al nivel de hemoglobina. Hay que recordar que el parámetro de hemoglobina es a veces muy engañoso, puede ser muy lento y va a depender muchas veces de si el paciente tiene comorbilidades, ¿no? Su hemoglobina basal, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ello, ¿no? Eso ya lo han revisado también en clases pasadas, ¿no? Va a depender mucho si el paciente tiene patologías de fondo. Entonces, como les vuelvo a decir, una enfermedad renal crónica, ¿no? En el caso, o que tiene de fondo una anemia hemolítica controlada, ¿no? O pacientes que son damas, ¿no? Que tienen
está en el periodo fértil o que tienen miomatosis uterina. Entonces de eso va a depender muchísimo la estrategia guiada por objetivos. Ahora bien, en una anemia crónica, ¿no? Porque vamos a encontrar pacientes que tienen una anemia aguda, pero crónica también, ¿no? Hay umbrales que son significativamente mucho más bajos que en la anemia aguda, ¿no? En estos hay que evaluar siempre el tipo de anemia. Ya les recuerdo, ya se hablará en su momento, hay que evaluar algunos parámetros de inicio, ¿no? De inicio tengo un hemograma en el que hay que evaluar el volumen corpuscular medio, ¿no? La concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿no? Los reticulocitos. Tenemos que evaluar estos parámetros para ver si, al menos determinar si es una anemia de tipo microcítica, normocítrica, ¿no? Normocrómica, hipocrómica, que me van a dar algunos valores, ¿no? Algunas referencias, ¿no? Si es normocítica, normocrónica, será crónica, de tipo crónica, por ejemplo, ¿no? Igual que la microcítica. La microcítica, la causa más frecuente, pues, es la pérdida sanguínea, ¿no? La carencial, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, me voy dando la idea de qué tipo de anemia crónica es y si requiere realmente tratamiento, ¿no? Hay que ver también algunos agentes farmacológicos, ¿no? Que para tratar la deficiencia específica, ¿no? Si es una anemia megaloblástica, ¿no? Si es una anemia, por ejemplo, macrocítica, pues por deficiencia de vitamina B12 o factor intrínseco, se lo administraremos, ¿no? Eritropoyetina en el caso de pacientes renales, hierro, por ejemplo, si es carencial, ácido fólico, ¿no? Si de repente tiene algún problema también, usa medicamentos, ¿no? Que ya hemos visto también tipo metrotexate, ¿no? En ausencia de una hemorragia aguda hay que transfundir de unidad en unidad, ¿no? Si no hay una hemorragia, pues medimos, siempre con los valores, ¿no? Se dice que no vamos a utilizar el parámetro de 7 gramos por decilitro, sino 5, ¿no? En adultos y 7 en pediatría para la indicación, ¿listo? Esto es una diferencia desde el punto de vista agudo versus crónico. En pacientes sépticos no hay una evidencia de que la transfusión de eritrocitos incrementa la oxigenación tisular, ¿no? Si bien está considerado en la guía, como ya hemos hablado, como el valor menor a 7, ¿no? No hay una evidencia que todavía está en discusión para estas guías americanas de hematología. La transfusión de hemocomponentes es un factor independiente del daño pulmonar agudo, el distrés, la infección nosocomial, la falla orgánica, el CIRS, la estancia hospitalaria y la muerte, ¿no? Esto al final se puede tomar como un parámetro aislado a la hora de evaluar la mortalidad, 14 días, 30 días. Ahora bien, cuando yo voy a transfundir un paquete globular, y esto no es nada nuevo, creo que esto ya lo han revisado desde el punto de vista de compatibilidad ABO-RH, no tengo que tener cuidado a la hora de administrar mi concentrado, ¿no? De glóbulos rojos, sangre total también, pero también para la hora de hacer la diferencia al administrar, por ejemplo, mi plasma fresco congelado versus mi concentrado plaquetario o aféresis. Tengo que tener estas consideraciones que, bueno, por motivos de tiempo se los he resumido aquí, de acuerdo, ya recordando que es el plasma el que, ¿no? El plasma de la sangre del donante es el que tiene los anticuerpos, y esto que me va a hacer la diferencia a la hora de ver qué tipo de opciones voy a dar para un paciente que lo requiere. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un paciente O, que sabemos que el grupo O es el donante universal, ¿no? ¿Por qué es el donante universal? No tiene anticuerpos, no tiene antígenos en su superficie del glóbulo rojo. No va a expresar antígenos, no va a expresar anticuerpos. Uy. Eso lo han visto, creo, no van a tener antígenos, ¿ya? No va a expresar en su superficie ni antígeno A ni antígeno B, ¿listo? Pero sí va a expresar el plasma del donante, de la sangre donante, va a expresar anticuerpos, ¿no? Pero al momento de transfundir se quita estos anticuerpos, ¿no? Se procesa y se quita y solamente se va a dar la sangre con los antígenos, pero no con los anticuerpos. Entonces, si yo tengo un grupo O, tengo como opción válida el grupo O para administrar a este paciente. Si tengo un grupo A del mismo grupo, todos los que son del mismo grupo se van a administrar a sí mismos, ¿no? Con el mismo grupo. Pero tenemos, de acuerdo a que si expresan, por ejemplo, el grupo A, le voy a dar una sangre de un donante de tipo B, sabemos que este donante de tipo B en su plasma va a tener anticuerpos para el grupo A, ¿cierto? Entonces
no podría ser en sí una opción, digamos, del A y darle un B, o del B darle un A, no está. Simplemente aquí el O, como sabemos, es el donante universal, y de igual forma el AB tiene, el AB es al contrario, ¿no? Es el receptor universal, porque no tiene expresado en su superficie, ¿qué no tiene expresado en su superficie? Antígenos, anticuerpos. Lo contrario, ¿no? No tiene anticuerpos. Lo que sí tiene expresado son antígenos, ¿no? ¿Listo? Eso es, creo que para repasarlo con más calma. Bueno, y el antígeno D, ¿no? Que es la expresión del RH, ¿no? Es la expresión, el antígeno D significa que si es positivo, expresa una proteína en su superficie que es el antígeno D. Y es RH positivo porque lo expresa. Y si es negativo, antígeno D negativo, es que es RH negativo. No expresa el antígeno en su superficie, ¿no? Entonces sabemos que siempre va a haber una respuesta del donante a través de un anticuerpos buscando su antígeno, ¿no? Para generar esta reacción inmunológica hemolítica, ¿no? Bien, en el caso de una emergencia, sí, ¿no? Como sabemos, el grupo O negativo es una excepción a la regla, ¿no? Normalmente no deberíamos dar, pero sabemos que en alguna emergencia, si no tuviésemos O negativo para transfundir a un paciente, no tenemos este grupo sanguíneo para transfundir a un paciente O negativo, que es rarísimo, ¿no? En el mundo. Entonces, en algunos casos se va a tener que dar un ORH positivo, considerando esta opción de sensibilidad de primer paso, ¿no? Una primera sensibilización para después que podría generar una segunda exposición, una reacción inmunológica, una reacción hemolítica, ¿no? Lo que pasa en los bebés, ¿no? Por ejemplo, la eritroblastosis fetal, ¿no? Cuando a la mamá es ORH negativo y le damos, por ejemplo, un B, ¿no? Perdón, un ORH positivo. ¿Listo? Entonces eso hay que considerar. ¿Listo? En algunas emergencias, ha sido pregunta de examen en algunos casos, si no tengo ORH negativo, porque es raro, pues con precaución, monitorizando, evaluando, pues daremos un RH positivo. Bien, ¿cuál es la dosis de concentrados de glóbulos rojos? 8 a 10 mililitros por kilo, incremento 1 gramo por decilitro de hemoglobina y el hematocrito me sube en 3%, ¿no? Que siempre la relación es 1 gramo de hemoglobina por 3 de hematocrito, eso ya lo sabemos. Si el paciente no está sangrando o está hemolizando, esa es la dosis estándar, ¿listo? Bien, acá solamente esta guía americana, simplemente aquí hay algunas acotaciones en el procesamiento especial a la hora de transfundir, ¿no? Que se puede hacer una leucorreducción, ustedes van a encontrar en la guía, que le hago un proceso de leucorreducción, quitar los glóbulos blancos, perdón, para evitar, por ejemplo, algunas reacciones con fiebre, infecciones por citomegalovirus o respuesta a ello, ¿no? Tenemos algunas otras, ¿no? La irradiación. Entonces, esto simplemente lo he puesto como referencia en algunos procesos. No me voy a demorar mucho en este tema porque lo que me interesa es saber la utilidad de los demás hemocomponentes. Plasma fresco congelado, ¿no? Ya estoy pasando a otro hemocomponente importantísimo y cuándo lo voy a utilizar. El volumen en el Perú aproximadamente es de 200 a 50 mililitros, el paquete de plasma fresco congelado. Se obtiene a partir de una unidad de sangre total después de la separación de los glóbulos rojos. Una vez separado debe congelarse, bueno, a menos de 30 grados. En algunos lugares es menor, menos 25 grados, ¿no? Para garantizar la presencia de los factores lábiles de la coagulación dentro de las 18 horas post-extracción. Predomina el agua en su composición, tiene 7% de proteínas, 2% de carbohidratos y lípidos. Tiene todos los factores de coagulación, ¿listo? A la hora que yo voy a transfundir porque tengo una hemorragia, por ahí tengo un tiempo, ¿no? Por ejemplo, un clásico ejemplo, ¿no? Sobre anticoagulación por warfarina, ¿no? Es un paciente que viene recibiendo de repente para una fibrilación, para un tromboembolismo pulmonar, una trombosis venosa profunda, se anticoagula porque de repente olvidó hacer controles de INR. Y en este caso, una opción válida, si el paciente está sangrando, tiene una hemorragia de repente digestiva, por no hacerse un control adecuado debido a su estrecha ventana terapéutica, pues el plasma fresco tiene todos los factores de coagulación y tiene proteínas plasmáticas y tiene también concentraciones importantes del factor 5, del factor 8, aunque estas disminuyen en los primeros 7 días de almacenamiento. ¿Listo? A ver, como les dije, el ejemplo de la warfarina. Si no fuese el caso, dependiendo del INR,
y no es un paciente que no está sangrando, no compromete este sangrado la vida del paciente, y el INR que yo busco, digamos, en una fibrilación auricular es entre 2 y 3, ¿no? Y por ahí me paso a 3, a 4, 5, ¿no? Que no es muy alto, ¿no? Y no tengo clínica de sangrado, pues puedo optar por dar vitamina K, ¿no? 0.5 miligramos, ¿no? Endovenoso. Hay que recordar que la vitamina K demora un tiempo, 24 horas, ¿no? Entonces, si el paciente no está sangrando, pues puedo tomarme ese tiempo, pero si el paciente está sangrando, no puedo esperar porque el plasma fresco va a actuar inmediatamente, rápidamente. ¿Listo? Este es un ejemplo, ¿no? Igual acá, por ejemplo, pone si en el caso del paciente de alto riesgo de sangrado y el INR es mayor a 9, pues administrar dosis bajas de vitamina K, ¿no? Pero no está sangrando. Tiene riesgo, pero no está sangrando. Bien. Entonces, ¿cuándo está indicado de uso terapéutico? En el caso que tenga sangrado, ¿no? A ver, creo que estaba. Ese era profiláctico, ¿ya? Para recordar, profiláctico, sin sangrado y INR prolongado mayor a 1.7, ¿no? Vitamina K, nada más. Pero si es un uso terapéutico, pues está sangrando el paciente, tiene un INR prolongado 1.7 mayor. Entonces, vamos a indicarlo en sangrados más deficiencias múltiples de factores de coagulación, por ejemplo, si es un paciente con hepatopatía crónica, cirrosis hepática, una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Que sabemos que hay un descenso notable del fibrinógeno, ¿no? Una deficiencia de vitamina K, cuando no se dispone de los concentrados específicos de factores, ¿no? Un sangrado mayor, hablamos de un sangrado, por ejemplo, intracraneal, por sobreanticoagulación, por warfarina administrar vitamina K, más el concentrado de protrombina o concentrado protrombínico. Hay que recordar que la diferencia entre concentrado protrombínico y plasma fresco es que el plasma tiene todos los factores de coagulación y el complejo protrombínico solamente tiene los factores dependientes de vitamina K, ¿no? 2, 7, 9 y 10. ¿Listo? Entonces la diferencia a la hora de administrar. ¿Son opciones válidas los dos? Sí, en hemorragias o sangrados mayores. Púrpura trombocitopénica, trombótica idiopática, síndrome de HELP, síndrome hemolítico urémico también, ¿no? A través de plasmaféresis, reconstitución de sangre completa en exsanguinotransfusión, transfusión masiva con evidencia de sangrado microvascular. No indicada en estas opciones, ¿no? Tiempos de coagulación prolongados sin sangrado activo ni procedimiento invasivo urgente. Ojo, al final vamos a volver a tomar la asistencia, ¿listo? Realmente le hemos pasado muy temprano, pero vamos a pasarla al final mejor, porque después estamos no recordando algunas cosas. Reemplazo y expansión de volumen con propósitos nutricionales, ¿no? Si cuenta con factores específicos de la coagulación, ¿no? Factores 7, 5, 8, 9, 11, no está indicado. Y aporte de proteínas plasmáticas inmunoglobulinas y deficiencia congénita de hemoglobulina A. Bien, al momento de administrar concentrados plaquetarios o plasma fresco congelado, acá hay que hacer una salvedad al momento de la compatibilidad ABO, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no, lo que voy a transfundir ya no es como el anterior caso, un concentrado, digamos, un plasma o un hemocomponente en el que yo lo he tratado previamente y le he retirado los anticuerpos. En este caso lo voy a transfundir, por ejemplo, un plasma fresco, y por su nombre lo dice, es plasma con anticuerpos. En este caso, pues, no puedo retirar los anticuerpos, ¿no? Y ahí la única diferencia que hay que tener en cuenta aquí, que es que el grupo AB viene como opción válida en todos los tipos de grupo sanguíneo. ¿Listo? Todos están en el grupo O para poder hacer una transfusión a un paciente receptor, ¿no? O, A, B, AB, en todos está. ¿Listo? Y en algunos, pues, hay que se repite su mismo grupo. ¿Listo? Bien, y no se requiere, pues, la compatibilidad del grupo de RH. ¿Listo? Bien, no se debe usar como expansor plasmático, ni como soporte nutricional, el plasma fresco, ni de forma profiláctica en cirugía cardiovascular, las transfusiones masivas. Tampoco se debe usar para neutralizar la heparina, porque es una fuente justamente de antitrombina, puede potenciar el efecto de la heparina. ¿Listo? Esto como algunas recomendaciones. La dosis es importante, acuérdense por favor. Al momento, quizás hay algunas cosas para recordar, por ejemplo, la dosis de plasma fresco es de 10 a 20 mililitros por kilo. Una unidad viene de 250. Dijimos el concentrado de glóbulos rojos viene de 300 a
400, ¿no? Acá es 250. Y la dosis del concentrado de glóbulos rojos, ¿cuánto es? De 8 a 10 mililitros por kilo. ¿Listo? Y eso me va a subir 1 gramo por decilitro de hemoglobina, o 3% de hematocrito. ¿Sí? Estamos recordando. ¿Ya? Estamos fijando algunas cosas que es importante. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Aquí, de plasma fresco congelado, 10 a 20 mililitros por kilo. Una unidad viene a 250. En base a esto hacemos reglas de 3 y vamos a saber cuánto voy a transfundir a un paciente. Incrementa el 30% de niveles séricos de los factores, ¿no? Me eleva, ¿no? Y hemos hablado de concentrados de glóbulos rojos, que es 8 a 10 mililitros por kilo, me sube 1 gramo de hemoglobina, que es igual al 3% de hematocrito. Bien, es lo mismo, lo estoy poniendo simplemente, se obtuvo de la guía, en inglés es simplemente esto, lo mismo, y se puede repetir después de 6 horas también. ¿Listo? A ver, crioprecipitado, este es otro componente importante. ¿No? Es un concentrado de proteínas plasmáticas de alto peso molecular que se precipitan en frío, de ahí su nombre, y se obtiene a partir de descongelación de 4 a 6 grados centígrados de una unidad de plasma fresco congelado. Esto proviene del plasma fresco, esto es un derivado del plasma fresco. Su volumen es de 15 a 20 mililitros, ¿ya? Es bastante menos volumen de los anteriores, acuérdense, el crioprecipitado viene muy poco volumen, pero básicamente tiene factor 8, que es la forma C cromogénica, ¿no? Actividad anticoagulante, ¿no? De 8 a 120 unidades, el factor 8 unido al factor de von Willebrand del 40 a 70%, fibrinógeno 100 a 250 y el factor 13 de 20 a 30%, ¿no? Se habla que también contiene fibronectina y algunos componentes, pero es importante recordar estos porque ahora los voy a explicar. Al momento se dan los hemocomponentes de acuerdo a la necesidad del tipo de paciente, ¿no? Pacientes, por ejemplo, con hemofilia, por ejemplo, hemofilia A, con sangrado y en ausencia de factores específicos recombinantes va a ser una opción válida, el crioprecipitado, ¿no? Pacientes con deficiencias congénitas o adquiridas del factor 13, también porque los tienen. Pacientes con hemorragia más hipofibrinogenemia o disfibrinogenemia. Pacientes que tienen coagulación intravascular diseminada, ojo aquí, recalco, coagulación intravascular diseminada, pacientes con sepsis, shock séptico, que evolucionan desfavorablemente y que además hacen una disminución de plaquetas, sangrado, disminuye el fibrinógeno, pues en estos casos es una opción importante el crioprecipitado, sobre todo cuando el fibrinógeno es menor a 100, ¿no? miligramos por decilitro, pero se puede utilizar en valores un poco más altos. No vamos a esperar este valor. Simplemente para recordar el fibrinógeno que se produce, ya sabemos, en el hígado, ¿no? Y que se transforma a través de la trombina, el fibrinógeno en fibrina, y de acuerdo a esto, pues me va a dar un coágulo estable, bien organizado, ¿no? Bien, esta herramienta es muy útil, desde 1948 perdió valor, pero es una herramienta muy útil, la tromboelastografía, ¿no? Que se obtiene la sangre del paciente, 3 mililitros, se lo pone en una copita y a través de le llaman un PIN o un dispositivo que tiene un chip, me va a dar estas mediciones, ¿no? Me va a dar algunos parámetros como la amplitud máxima, ¿no? El tiempo de reacción, el tiempo de coagulación, el índice de lisis de coágulo en sí. Esto me va a dar una idea si el paciente, pues esta herramienta me va a dar una adecuada idea si ese es un trombo adecuadamente, si está bien coagulado, si está entrando en fibrinolisis, de acuerdo a estos parámetros que les dije, ¿no? Los parámetros R, prolongación de la K, ¿no? Esto solamente los muestro como referencia. Perdió valor, no se utilizaron mucho tiempo, pero últimamente se está utilizando y esto de acuerdo a los parámetros que acá solamente se los pongo como referencia en cuanto a la interpretación, ¿no? Si tiene un R reducido, tendrá pues un paciente con sangre hipercoagulable o con anticoagulantes, ¿no? Hay que darle como tratamiento en la interpretación. Si tiene carencia de factores de coagulación, pues se dará, por ejemplo, plasma fresco, ¿no? De igual forma, me va a servir de mucho, ¿ya? Y esto es una herramienta útil al momento de evaluar algún tipo de paciente. ¿Cuál es la dosis de crioprecipitado? 1 unidad por 10 kilos de peso. Cada unidad puede aumentar el fibrinógeno en 5 miligramos por decilitro. Esta es una proporción, una relación que también hay que tener en cuenta, ¿no? Cada unidad
va a aumentarme el fibrinógeno en 5 miligramos por decilitro, recordando que la patología más frecuente a utilizar, además de la hemofilia, es la coagulación intravascular diseminada. Bien, ya hablamos de concentrado de plaquetas. Tiene varios componentes. Se preparan por centrifugación a partir de una unidad de sangre. Debe contener aproximadamente al menos 5.5 por 10 a la décima plaquetas, ¿no? Tiene un volumen aproximadamente de 50 a 70 mililitros y se pueden almacenar solamente por un periodo de 5 días. Cuidado, no se pueden almacenar más de allá, entre 20 y 44 grados centígrados con agitación constante. Este concentrado de plaquetas, que lo puedo dar, ¿no?, como hacer la extracción de varios donantes o de un solo donante. El riesgo, como sabemos, si son varios donantes, sería el riesgo de infecciones, ¿no? Justamente en este caso, hematocontagiosas, ¿no? Hepatitis C, VIH, ¿no? Hepatitis B, ¿no? Y es justamente, pues, el gran problema de las bancos de sangre, ¿no? Se hacen todas las estrategias para controlarlo, pero a veces no es del todo, no es al 100% que se puede evitar este problema. O puede ser lo ideal de un solo donante, ¿no?, que se obtiene mediante aféresis, ¿no?, o plasmaféresis también. Tiene una unidad, contiene 3 a la 10 a la 11ª plaquetas, o con un volumen medio de 200 a 300 mililitros, esto por aféresis. Y esto es una pequeña cantidad, esto de varios donantes, ¿no? Se requieren varios donantes, de 4 a 6 donantes, para de repente formar una aféresis, ¿no? El tiempo de transfusión no debe superar las 4 horas, y si yo lo saco del banco de sangre, solo tengo al menos solamente unos 20 minutos entre que yo lo saco del banco de sangre y lo transfundo al paciente. ¿Listo? A la inmunización, reducción de antígenos plaquetarios y del sistema de antígeno leucocitario humano también es importante considerar entre sus componentes. Bien, la transfusión puede ser de 2 tipos, ¿no? La profiláctica, pacientes que tienen, por ejemplo, una trombocitopenia, de repente no está bien dicho decir plaquitopenia, ¿no? Trombocitopenia, trombocitosis, plaquetopenia, plaquetosis, no está muy utilizado el término, ¿no? Con un sistema vascular intacto, ¿no? Clínicamente, en pacientes clínicamente estables. Los valores pueden ser más altos para pacientes con disfunción plaquetaria farmacológica y que recurra a la evaluación de la tromboelastografía, por ejemplo, ¿no? Acá lo recomiendo. Y aquí está indicada si es menor a 10.000, ¿no?, plaquetas por microlitro. En una zona gris, ¿cuándo está indicada de 10.000 a 50.000? ¿No? En base si hay un riesgo de sangrado mayor. Y no está indicada normalmente cuando es mayor a 50.000, ¿no? Creo que eso también lo vimos en algún momento en la otra guía de sepsis, shock séptico. Bien, acá hay algunas especificaciones de acuerdo a algunas patologías, sí. Esto desde el punto de vista hematológico, sí es cierto. Leucemias, por ejemplo, ¿no? El umbral 20.000. Leucemia aguda, por ejemplo, periodos estables, excepto en leucemia promielocítica aguda, ¿no? 10.000 también, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la aplasia medular o mielodisplasia, 10.000, todos coinciden generalmente en 10.000, quizás este es un poquito menos, ¿no? Y el valor más alto en cáncer de vejiga o tumores necróticos, 20.000, solo con valores como referencia, pero acuérdense que 10.000 es importante como parámetro, como umbral. Ahora bien, la forma terapéutica es en pacientes que tienen una trombocitopenia y sangrado evidentemente activo, ¿no? Y que serán sometidos, por ejemplo, o que serán sometidos a una cirugía en función de la plaqueta, de la función plaquetaria normal, ¿no? El cirujano le dice, no, corrígeme las plaquetas, ¿no? Porque lo voy a someter a una cirugía. No te lo recibo hasta que no le transfundas plaquetas. Entonces, a veces nos encontramos que el grupo sanguíneo del paciente no se ha pedido, o que es un grupo sanguíneo que no tiene el banco de sangre, entonces ahí nos demora. Y los cirujanos contentos que nos demoremos, ¿no? Los valores pueden ser más altos para pacientes con disfunción plaquetaria farmacológica, bueno, recurrir a la tromboelastografía. Aquí en este caso, terapéutica. Si está sangrando o va a ser sometido a una cirugía, así tenga menor de 50.000, hay que transfundirlo. En la zona gris, de 50.000 a 100.000, pues en base al riesgo de sangrado mayor, y mayor de 100.000 no está indicado en este caso de tratamiento. Aquí, de igual forma, profiláctica, solamente algunos valores de corte también. Acá la cirugía, por ejemplo, ocular, la cirugía mayor, ¿no? Los valores de 50 a 100.000,
¿no? Quizás es el rango importante a considerar. Una punción lumbar, por ejemplo, ¿no? Hay quienes dicen, el neurólogo le quiere hacer una punción lumbar para descartar una meningitis. Ah, no, tienes que llevarme las plaquetas más de 50.000. Entonces, profilácticamente se puede hacer, ¿no? Muchas veces a veces está con 45.000, no, que tiene que ser más de 50.000, ¿no? Lo suelen decir. Y si es terapéutica, pues en el caso de trasplante de células madre periféricas, bueno, pacientes quirúrgicos con sangrado activo, 50.000, ¿no? Cualquier valor en trasplante, cualquier valor en trasplante de células madre periféricas. Transfusión masiva con sangrado activo, pues asiste en este rango, lo tengo que transfundir, 75.000, 100.000, ¿no? Por ejemplo, acá también cualquier valor de efectos de la función plaquetaria con sangrado perioperatorio, ¿no? Sangrado, pues, ¿no? Muchas veces si está sangrando y tiene un valor alrededor de 100.000, pues voy a transfundir. De igual forma, esto es lo que había mencionado en cuanto a la compatibilidad, ¿no? Solo para recordar, ya lo mencioné, el antígeno D. Aquí, contraindicaciones a la transfusión de plaquetas. A menos que haya una hemorragia activa que arriesgue la vida, pues hay algunas contraindicaciones. Por ejemplo, púrpura trombocitopénica trombótica y otras microangiopatías, síndrome de HELLP, púrpura trombocitopénica idiopática, trombocitopénica inducida por heparina, ¿no? Profilaxis durante la circulación extracorpórea o duración de la transfusión masiva, púrpura post-transfusional, una unidad de plaquetas estándar que va a aumentar e incrementar en 5.000 el recuento plaquetario, una unidad, un paquetito 5.000, una unidad de plaquetas por aféresis, que dijimos que es solo de un paciente que tiene más volumen, 30.000, ¿no? 30.000 plaquetas en el recuento. Se recomienda administración de unidades del mismo isogrupo, ya hemos dicho por qué, ¿no? Del mismo cis A, cis B, cis B. Eso mejora el recuento plaquetario post-transfusional. En receptor crónico de plaquetas se recomienda el uso desde la primera transfusión de aféresis, para evitar el riesgo de infecciones. ¿Listo? Si hay refractariedad plaquetaria de causa inmune, transfundir plaquetas del mismo isogrupo con filtro de leucorreducción, o sea, quitarle los glóbulos blancos para evitar algunas reacciones como fiebre, pues algunas reacciones a algunas respuestas infecciosas, ¿no? Más que nada, como ya lo hemos comentado más atrás. Ahora bien, las plaquetas, se habla de un pool de plaquetas. ¿Cuánto me va a elevar? 0.1 unidades por kilo de peso, aumenta entre 5.000 a 10.000 plaquetas. La aféresis, ¿no? Que requiere 6 donantes, 4 a 6 donantes, va a incrementar mucho más, de 30.000 a 60.000, ¿no? Se prefiere una aféresis o en promedio unas 6 concentrados plaquetarios, ¿no? De acuerdo al número de donantes. Esto es más o menos la equivalencia a recordar. Y el aumento del número de plaquetas se va a ver 1 hora después de la transfusión. La transfusión no debe durar de más de 4 horas y no demorar entre el banco de sangre y la administración o la transfusión 20 minutos. Dosis terapéutica, 1 unidad por cada 10 kilos de peso del paciente. 4 a 6 unidades aumentan 20.000, ¿no? Más o menos 6 concentrados plaquetarios aumentan 20.000, ¿no? Que es más o menos aproximadamente un poco menos de esta relación de lo que es la aféresis. ¿Listo? Bien, efectos adversos de la transfusión, ya para ir terminando, antes de que nos gane el tiempo. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas deformaciones de los glóbulos rojos, ¿no? Dermatocitos, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos fenómenos infecciosos inmunológicos, sí vamos a tener. Esta reacción transfusional hemolítica aguda es rara, pero se puede presentar, ¿no? Anticuerpos preformados a productos incompatibles, se da 1 en 76.000 transfusiones. Por la incompatibilidad ABO, que es importante considerar, por eso les he dicho, ¿no? Hay quienes de repente dicen cualquier grupo sanguíneo, aquí está. Fatal, 1 sobre 1.8 a 10 a la sexta de fatalidad. Se presenta con esta clínica: escalofríos, fiebre, hipotensión, hemoglobinuria, enfermedad renal, una injuria renal aguda, un CID, un dolor pues dorsal, ¿no? Hay que mantener aquí, hay que dar tratamiento de soporte, fluidos, mantener una vía endovenosa permeable, si es posible 2. Ensangrado, ¿no? En el manejo de trauma, por ejemplo, tenemos que tener 2 vías de grueso calibre en ambos brazos, ¿no?
y tenemos que iniciar en este caso con fluidoterapia. Mantener la producción de orina en una diuresis horaria por kilo, ¿no?, mayor a 1, y presores o vasopresores titulables, ¿no?, de acuerdo a la demanda vamos a ir dando vasopresores, y tratar el CID, ¿no? ¿Con qué tratamos el CID? ¿Con qué hemocomponente? Ya, por ahí lo escuché correcto, ahora me lo van a repetir en este ejemplo que vamos a hacer. Bien, en la reacción transfusional hemolítica ya retardada o retrasada, ¿no?, porque la anterior fue la aguda, pues hay una respuesta por algunas células de memoria, ¿no?, al antígeno de glóbulos rojos incompatible. ¿Y cómo se presenta? También con fiebre, ictericia, caída de la hemoglobina, pues hay una detección de los anticuerpos nuevamente positivos en el banco de sangre, ¿no? Ocurre más bien entre 1 a 2 semanas después de la transfusión, un poco más largo el tiempo, ¿no? Identifica el antifactor infractor del banco de sangre, se va a identificar el anticuerpo y transfundir glóbulos rojos compatibles, ¿no? Este es para el tratamiento, no hay una medida de soporte, pero lo ideal es dar adecuadamente los glóbulos rojos compatibles. Fiebre no relacionada a reacción transfusional, ¿no?, debido a anticuerpos antiglóbulos blancos preformados en el receptor, riesgo minimizado con productos reducidos, la leucorreducción que les mencionaba, ¿no?, aumento más allá del 1 grado por centígrado de temperatura dentro de las 2 horas posteriores al inicio de la transfusión sin otra explicación para fiebre, ¿listo?, dentro de las 2 horas, y se trataría con premedicación con paracetamol si estas reacciones son recurrentes, ¿listo? Reacciones alérgicas puede ir desde una urticaria, ¿no?, de un rash, sofocos, hay sibilancias a nivel respiratorio, ¿no? Podemos dar antihistamínicos para luego reanudar la transfusión, ¿no?, y se puede resolver, pero también podemos ir hasta un shock anafiláctico, que ya sabemos que hay que dar, en este caso es adrenalina por vía intramuscular, ¿verdad? Antihistamínicos, corticoides, ¿no?, causados justamente por anticuerpos contra proteínas plasmáticas del donante, tipo IgA, aptoglobina, complemento 4, de tipo 4. Hipotensión, urticaria, broncoespasmo, angioedema, ansiedad, eso ya lo conocemos. Bien, también tenemos el famoso TRALI, lesión pulmonar relacionada con la transfusión, toda una entidad estudiada, ¿listo? 1 en 10.000 transfusiones por anticuerpos del antígeno leucocitario humano de neutrófilos preformados en el producto donante. Se manifiesta por un gran edema pulmonar, ¿listo? Hay infiltrados bilaterales, ¿no?, intersticiales, marcados, disnea, hipotensión, leucopenia, fiebre dentro de las primeras 6 horas de la transfusión, 10 a 20% de fatalidad, ¿no? Hay que dar medidas de soporte, ¿no?, y algunos medicamentos. Por ahí un gran edema pulmonar, pues el tratamiento del indicado es ayudar a eliminar este edema pulmonar, ¿no? Enfermedad injerto contra huésped asociada a la transfusión es raro, pero también siempre es fatal, ¿no? Es el receptor inmunosuprimido, recibe la transfusión de un donante similar al antígeno leucocitario humano, generalmente de un miembro de la familia, y va a generar pancitopenia, hepatitis, un rash maculopapular, diarreas. Aparece un poco tardío, ¿no?, entre 1 y 4 semanas después de la transfusión, y presenta hay que prevenirla más bien administrando productos sanguíneos, ¿no?, dependiendo. Bien, aquí, efectos adversos de la transfusión también. Hay que hacer la diferencia, por ejemplo, del TRALI con el TACO, de las siglas en inglés, que es la sobrecarga circulatoria asociada a transfusiones. Se da 1% de las transfusiones, es de nueva aparición o exacerbación con dificultad respiratoria aguda, hay disnea, ortopnea, 3 a 6 horas después de la transfusión, puede estar asociado pues a un péptido natriurético cerebral elevado, una presión venosa central elevada, una insuficiencia cardíaca izquierda, un balance hídrico positivo, edema pulmonar, ¿no? Los factores de riesgo incluyen disfunción cardíaca, renal, género femenino, edad mayor a 60 años, anemia grave con expansión de volumen, balance hídrico positivo, ¿no?, y transfusión de múltiples productos, ¿no? Sobre todo se va a aumentar el riesgo de ello. La tasa de mortalidad 1.4% hasta 8.3%. El manejo incluye suspender la transfusión, líquidos, incorporar al paciente oxígeno suplementario, diuréticos, ¿no?, por el edema pulmonar. Finalmente, esta es la incidencia estimada de reacciones transfusionales, ¿no?,
En primer lugar, miren aquí, los valores 1 en 76.000, 0.1%, ¿no? La fiebre, por ejemplo, 0.1 o 1%. Aquí 1 a 3% reacciones alérgicas, ¿no? Miren dónde está aquí, no es tan infrecuente, pero es el trali, ¿no? 1 en 10.000. Un poco más alejado, pues la transfusión hemolítica, ¿no? 1 en 76.000, ¿no? Quizás las alergias son lo más frecuente. Bien, acá tenemos algunas infecciones justamente por el riesgo de transfusión. Tenemos HIV, hepatitis C, la B, ¿no? Los virus del virus del Nilo occidental, citomegalovirus, infección por bacterias. Tenemos babeviosis, ¿no? Esta garrapata, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? La babesia micro, ¿no? Chagas, malaria. Bien. Acá el citomegalovirus viene 50 al 85%, ¿no? Es importante recordar. Y E-Salud tiene estos valores en volumen y en peso. Los he puesto acá en Rebagliati, por ejemplo, de la misma forma de trabajo que aquí, ¿no? Y esto se los he transcrito al final en los volúmenes, ¿no? Para que tengamos una idea del volumen al momento de administrar. Y bien, para terminar, un casito, nada más para que se familiaricen con el tema. Paciente 42 años traída por los bomberos desde el sitio del accidente de tránsito con sangrado profuso en región femoral derecha. Su pulso braquial apenas es palpable, se indica transfundir 2 unidades de glóbulos rojos. A los 30 minutos presenta temperatura de 39, presión de 80-40, hiene capilar más de 3 segundos, refractario a volumen de fluidos pese a repararse la lesión de la arteria femoral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y terapéutica indicada? A ver si alguien lo lee, me levantan la mano. Shock anafiláctico, fluidos, adrenalina, cortisona, reacción hemolítica aguda, vasopresor, crioprecipitado, sobrecarga circulatoria asociada a transfusiones, oxígeno, diuréticos, vasodilatadores, fiebre no hemolítica aguda, paracetamol, vasopresores, trali, oxígeno, vasopresores diuréticos. A ver, atrás. ¿Y por qué? La B. ¿Por qué? Si hemos estado atentos, ¿por qué? ¿Por qué sería una reacción hemolítica aguda? Creo que fue la suerte. ¿Por qué? A ver, por favor, un poquito más fuerte. Ya, se le transfunde 2 unidades de glóbulos rojos. ¿Ya? No me hace eso diferencia porque hemos dicho que hay 4 tipos de reacciones, ¿no? Otra cosa que me haga el distintivo, la diferencia. Si es correcta tu alternativa, habrá algo por la cual te has inclinado y digas, por esto le he dicho. ¿Algo más? ¿La hipotensión? Bueno, es una hemorragia, ¿no? Nada me ayuda. ¿Algo más? La fiebre. Ya. ¿Y si es una infección? ¿Cuál es la diferencia en la fiebre? ¿En qué momento? ¿Por qué piensas que la fiebre es parte del cuadro? Después de la transfusión. ¿Cuánto tiempo después? 30 minutos, ¿no? ¿Ya? ¿Y el tratamiento? ¿Está bien el tratamiento? Uy, ¿qué pasó? ¿O está hablando? No estoy escuchando. A ver, por favor, un poquito más fuerte. ¿El tratamiento está bien? Dice vasopresores y crioprecipitado. No está muy claro. A ver, ¿alguien más? Ahorita considero tu participación. ¿Alguien más y terminamos? Los crioprecipitados por el llenado capilar mayor a 3 segundos. ¿Y qué me hace el crioprecipitado? Hace que aumente, que disminuya el tiempo de coagulación. Sí. En este caso, este llene capilar es mayor a 3, me habla de shock, ¿no?
¿sí? No me está hablando de otra cosa. Ya hemos hablado de la clase pasada, ¿no? De mayor a 3 segundos el estudio de Andrómeda, shock trial, ¿no? Usted me habla de shock, pero ¿por qué el precipitado sería correcto? O de repente está mal indicado. Porque disminuiría el tiempo de coagulación. ¿Tiempo de En este coagulación? caso necesitaríamos una... ¿Estamos de acuerdo que es vasopresores o no? Sí, los supresores sí. Ya. ¿Y crioprecipitado? Porque tú estás de acuerdo con la alternativa B. Sí. Es que la otra que podría ser son vasodilatadores, pero esa no haría más que disminuir la presión, entonces esa estaría descartada. No me convence. ¿Qué hay en la reacción hemolítica aguda, pues? Y miren, está hablando de fiebre, ya shock, porque tenemos... Exacto, ¿qué me ha dicho eso? El mismo, ya, el mismo. C y D. ¿Ya? Por eso ya hemos hablado. Crío, precipitado, acuérdense, C y D. ¿Listo? Bien. Y para terminar, ahorita tomo el apunte. Y esta última, este es ya examen ya para graduarse de hematólogos. Paciente de 64 años con cirrosis hepática que ingresa por emergencia, por hematemesis activa. Hemodinámicamente descompensado. Tiene una hemoglobina en 4. El grupo sanguíneo es B positivo, tiene un INR en 1.5. El banco de sangre le dice a usted, no tenemos sangre B positivo, señor. Lo siento. Pesa 60 kilos. ¿Qué transfundirían y cuánto? Acá, miren, está. Vamos a tener que está sangrando. Tiene un INR alto y además está sangrando por unas supuestas varices esofágicas. Ya, lo he mencionado. Para no tardarme. Pero quiero alguna posibilidad de tratamiento. A ver. ¿Por qué? El paciente tiene una hemorragia activa y a su vez tenemos sangre sí o sí y el donante universal es el O. Ya, donante universal es el O. Bueno, no para intención, para así decirlo, transformar el sangrado activo, se tiene que usar Pero ¿por qué? Acá hay un O, acá hay otro O, acá hay otro O. ¿Qué más? ¿Por qué escogiste la A y no de las otras 3 alternativas? No, acá hay otra O todavía. O sea, todo eso puedo utilizar. ¿Cuál es la diferencia? El plasma fresco. Ya, acá es AB positivo. ¿Está bien o está mal? ¿La E? Ya, la E. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Si alguien estaba teniendo algún apunte por ahí, pueden sacarla al toque. Una más. ¿El cuál? ¿Cuál es el universal? ¿Qué es universal qué? ¿Donante o receptor? ¿Donante o receptor? ¿Quién da más? A ver, ¿alguien más? Atrás. El AB es el receptor universal y el O es el donante. Correcto. Por lo tanto, ¿cuál es la alternativa? La alternativa sería la E. ¿La E? Estamos hablando de la B, ¿no? Por fin. ¿Nada? ¿No muy claro? Ya. Ahí paramos. Le voy a hacer el desglose, ¿ya? Para empezar, es un poco más complejo porque acá ya tengo que saber un poquito la dosis, ¿verdad? Pero sí, es cierto que lo que mencionó, pero me dijo la otra alternativa. El AB es el receptor universal. El O es el donante universal. Por lo tanto, al ser AB, no tiene anticuerpos como plasma también, ¿no? No tiene anticuerpos, sí tiene antígenos, A y B, pero no tiene
anticuerpos, el plasma. ¿Listo? Entonces, y el O porque es el donante universal, ¿no? Entonces es una opción para todos. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo? Esto sí es un poquito. El objetivo es, tengo una hemoglobina de 4. Al margen de mis constantes para ver la hemodinamia, ¿no? Que tengo que si el paciente está chocado, pues no, pero ¿cuál es mi objetivo en hemoglobina? Llegar a 7, ¿no? Eso está claro, ¿verdad? Hemos visto que menor a 7 transfundo. Entonces, mi objetivo es llegar a 7. Y el INR ya sabemos que está elevado por la hepatopatía crónica. Entonces voy a tener que, el plasma le voy a dar glóbulos rojos. La dosis es 10 por kilo, 60, 600. El paquetito viene de 300, ¿no? Entonces, pero 600 me va a aumentar 1 gramo. Entonces requiero 6 paquetes, ¿ya? De glóbulos para aumentar 3 gramos por decilitro, que me hacen de 4, espero aproximadamente llegar a 7. Y le voy a dar de plasma fresco 10 a 20 mililitros por kilo. La unidad viene de 250. Entonces le voy a dar de 20 a 60, 20 mililitros por 60, más o menos me sale 1200. Esto dividido entre los 250 me da más o menos 4.8 unidades, son 5 unidades. Entonces no les he pedido las 5 unidades, pero la alternativa correcta es la A, ¿no? Darle 6 paquetes, ¿no? Del grupo O más plasma fresco del tipo AB. ¿Listo? Esa era la alternativa correcta. Bien, eso fue todo por hoy. Creo que nos hemos excedido. Por favor, a ver quién